Ya, a ver, muchachos. A ver, estamos todos ahí. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Buenos días a todos, muchachos. A ver, chicos. En nuestro avance, a ver qué es lo que tenemos. Tenemos la parte de circuitos eléctricos, ¿verdad? ¿Está bien? A ver, ¿me confirman, por favor? ¿Me confirman, por favor, si ya todos tienen su material? Deben tener la segunda parte de electrodinámica, la parte del circuito. Buenos días, ahí veo que me están saludando también. ¿Qué tal, Giovanna? Buenos días. ¿Qué más está? Daniel, buenos días. Ana Paula, Evelyn. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos ustedes. Chicos, a ver. Solamente para comprobar, tenemos la parte de electrodinámica. A ver, por favor, me confirman, a ver. Sí, ya, muy bien, muchachos. A ver, vamos a ver, un segundito, por favor. Ya, correcto. Bien. A ver, nosotros, la clase pasada, habíamos hablado de electrodinámica ya. ¿Sí? No sé si se acuerdan. Habíamos hablado sobre los circuitos eléctricos, ¿verdad? La asociación en serie, paralelo, ¿está bien? La ley de Ohm, la resistencia eléctrica, todos los elementos, ¿verdad? Bien, ahora lo que vamos a hacer es encontrar, pues, relaciones utilizando las llamadas leyes de Kirchhoff, ¿está bien? Las llamadas leyes de Kirchhoff. Entonces, esto es una continuación, ¿ya? Esto es una continuación, ¿correcto? A ver, un segundo para que se fije bien, que está un poquito borroso. ¿Está bien? Ya, ahorita se fija, ¿ya? Ahorita se fija. A ver, ya. Creo que ya se está fijando, ¿no? Ya. Entonces, a ver, lo que les mencionaba era, vamos a utilizar las llamadas leyes de Kirchhoff. A ver. Ya, entonces vamos a colocar, a ver, por acá, leyes de Kirchhoff. Vamos a... Ya, entonces, esta es la continuación, ¿ya, chicos? Esta es la continuación. No es otro tema, simplemente estamos continuando con la parte de electrodinámica. ¿Ven? La primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff. A ver, la primera ley de Kirchhoff la llamamos la ley de nodos. Se basa en el principio de conservación de la carga eléctrica y lo que nosotros tenemos que recordar es la idea del nodo. ¿Se acuerdan que habíamos ya conocido nosotros la idea del nodo? ¿Recuerdan eso? ¿Se acuerdan o no? Sí, profesor. Sí. Un nodo es aquel punto del cual salen 3 o más cables, ¿verdad? De tal manera que separa en ramas diferentes. ¿Está bien? Esas ramas son diferentes, todas esas ramitas son diferentes. Entonces, al separar en ramas diferentes, mira, lo que va a suceder es lo siguiente. Van a haber corrientes que salen del nodo, ¿está bien? Corrientes que salen del nodo. Por ejemplo, acá I1 y I2 están saliendo del nodo, pero también hay corrientes que entran al nodo. O sea, no todas las corrientes van a salir del nodo, ni todas las corrientes van a entrar al nodo. Es simplemente un medio de paso. Hay algunas corrientes que ingresan al nodo y acá se separan, pues, ¿no? ¿Me entiendes? Acá se reparte. La corriente que llega se va a repartir. Una parte va por acá, otra parte por acá, por ejemplo, ¿sí o no? ¿Ven? Siempre hay corrientes que entran al nodo y otras corrientes que salen del nodo. La suma de corrientes que entran al nodo, ya la suma de corrientes que entran al nodo va a ser igual a la suma de corrientes que salen del nodo.
¿Está bien? Suma de corrientes que entran al nodo igual a la suma de corrientes que salen del nodo. Eso es lo que está sucediendo. ¿Está bien? Corrientes que entran al nodo igual a corrientes que salen del nodo. ¿Está bien? Esa es la primera ley de Kirchhoff. ¿Está bien? La segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff, conocida como la ley de mallas. La ley de mallas. Esta segunda ley de Kirchhoff, de lo que se trata es de tener una relación en un circuito irreductible. ¿Eh? Por ejemplo, acá nosotros tenemos un circuito con varias fuentes de voltaje. A eso se le llama un circuito irreductible. Acá hay una FEN E1, una FEN E2, FEN E3, FEN E4. Resistencia R1, R2, R3, por ejemplo, por acá. Vamos a ponerle acá una R3. Ahí está. Mira, esto se considera una malla. Y a lo largo de una malla pasa una sola corriente. Esa es una idea que nosotros tenemos que tener muy presente, ¿ya? Si tengo una malla, pasa una sola intensidad de corriente eléctrica a través de esa malla. ¿Y qué es lo que nos dice la conservación de la energía? Que la suma de voltajes es igual a cero. ¿Está bien? Suma de voltajes debe dar cero. Eso significa que hay elementos que entregan voltaje, que entregan energía, y hay elementos que consumen esa energía. La suma de voltaje es igual a cero. ¿Ven? Eso se cumple para cualquier malla. ¿Ven? En una malla específica, en una malla, una forma práctica de poder utilizar este concepto es hallando esa intensidad de corriente eléctrica. Y es igual a la suma de FEMS, a la suma de fuerzas electromotrices, ¿ven? Suma de fuerzas electromotrices sobre la suma de resistencias. Esa es una forma práctica de poder utilizar, pues, en una malla este concepto donde dice que la suma de voltajes es igual a cero. ¿Ven? Hay una sola intensidad de corriente. Eso es la suma de FEM sobre la suma de resistencias. Esto lo vamos a ver en la práctica. ¿Ven? En la práctica. A ver, ¿qué más? ¿Qué más vamos a conocer hoy día? Mira, para poder utilizar esto hay reglas. Hay unas reglas que nosotros vamos a tener que seguir. ¿Está bien? Hay reglas que vamos a seguir. ¿Cuáles son esas reglas? ¿Cuáles son esas reglas? Mira, tengo la siguiente situación. Voy a presentar tres situaciones. Una resistencia, una FEM, otra FEM. El palito más largo siempre es el positivo, el más chiquito siempre es el negativo. ¿Vale? El más chiquito siempre es el negativo. ¿Vale? Acá va a pasar corriente eléctrica. Corriente eléctrica, corriente eléctrica. Mira, escúchame, atiéndeme por favor. Por ejemplo, si yo me fijo en esta fuente, ¿ya? En esta fuente, y digamos que la corriente sea horaria, por decir algo, ¿ya? En esta fuente, la corriente está pasando de más a menos. O sea, está pasando así, en este caso, mira, ve, de más a menos. ¿Ven? Acá, si yo me fijo en esta otra fuente, mira la corriente cómo pasa, de más a menos también, ¿sí o no? Estaríamos en ese caso. Pero acá, fíjate, acá, en esta fuente, pasa de menos a más. Mira el sentido de la corriente. Pasa de menos a más. ¿Ven? Acá pasa de menos a más, estaríamos en este caso. O sea que hay dos casos que se pueden presentar. Cuando pasa de menos a más o cuando pasa de más a menos. Si pasa de menos a más, esa FEN se considera positiva. Esa FEN entrega energía. ¿Ven? Se considera positiva. ¿Correcto? Cuando pasa de menos a más. Cuando pasa de más a menos, se asume que esa fuente consume.
¿Está bien? Entonces es negativo. Y acá, cuando pasa a través de la resistencia, va siempre de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencial. Eso lo sabemos de la ley de Ohm, ¿sí o no? Siempre va de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencial. Por lo tanto, esto, como para seguir la misma notación, fíjate, iría de más a menos, acá de más a menos, y acá es menos C. Acá también sería menos, pero sería menos y polar. ¿Ven? Esas son las reglas que nosotros vamos a seguir para poder determinar relaciones que a nosotros nos van a interesar. ¿Está bien? Sobre todo para poder encontrar una diferencia de potencial entre dos puntos. Uno tiene que seguir esas reglas. Mira, ve. Vamos a ver cómo aplicamos estas reglas para poder encontrar una diferencia de potencial. Escúchame bien. Básicamente son procedimientos. Lo que yo te voy a enseñar es procedimiento. Si tú estás atento, lo vas a poder entender el procedimiento, que es sencillo. También yo te lo voy a detallar, pero inmediatamente tú lo tienes que practicar. Inmediatamente tú tienes que hacer. O sea, yo resuelvo un ejercicio y te voy a decir, mira, ¿sabes qué? Resuelve el de acá. ¿Me entiendes? Para que tú entiendas, ¿no? Y lo practiques, porque si no, es mucho más fácil que te olvides, porque no vas a encontrar, o sea, acá, estas son las cosas que tienes que saber. ¿Está bien? Nada más. ¿Está bien? Entonces, cómo yo planteo estas situaciones es una cuestión práctica, es una cuestión de un proceso nada más. ¿Está bien? Entonces, tú lo que tienes que hacer es, primero, estar atento para que veas cada paso cómo se va haciendo y luego tú mismo lo replicas en otro ejercicio y ya se te queda. ¿Me entiendes? ¿Ya? Esa es la forma de practicar acá. ¿Está bien? Como te puedes dar cuenta, acá solamente hay algunos detalles, ¿verdad? Las leyes y las reglas, y de ahí debe salir todo. ¿Ya? A ver, atiende, por favor. Atiende. Mira. Ya. Vamos a poner de ejemplo la pregunta 5. ¿Eh? La pregunta 5. Esto nos va a servir para poder aplicar estas reglas para que tú veas cómo se aplica. Yo te lo voy a ir detallando bonito para que tú puedas aprender, ¿verdad? ¿Cómo es esto? A ver, acá te da resistencias de 4 ohm, fuentes, resistencia, fuente. Y los puntos son A y B. A y B. ¿Ya? A y B. Siempre colócale los signos a las fuentes, ¿ya? Menos el palito más chiquito más el más grande. Así. ¿Está bien? Ya, ahora mírame. Atiéndeme, por favor. ¿Está bien? Atiéndeme acá. Dice, hallar la diferencia de potencial V de A menos V de B. O sea, la pregunta es V de A menos V de B. V de A menos V de B. ¿Está bien? ¿Qué es lo que dice? Hallar la diferencia de potencial. O sea, ¿qué hay en el punto A? En el punto A hay un cierto potencial eléctrico. Ahí en ese punto hay un cierto potencial eléctrico, potencial en A. ¿Qué cosa es el potencial en A? Se denota como V de A. Y en el punto B también hay potencial eléctrico, potencial en B. ¿Está bien? Y esto se denota como V de B. A ver, la diferencia de potencial, esta resta, también se le llama voltaje. Este es el voltaje entre A y B. ¿Está bien? Voltaje entre A y B o diferencia de potencial entre A y B. ¿Correcto? Entonces, a ver, en cada punto, ¿qué cosa hay? Potencial.
En este punto A hay un cierto potencial eléctrico y en este punto B hay otro potencial eléctrico. ¿Está bien? Y cuando te dicen la resta de los dos potenciales, a esto se le llama voltaje o simplemente diferencia de potencial. La diferencia potencial entre A y B. ¿Está bien? Ya, estamos conociendo unos conceptos ahí. Dice, si la intensidad de corriente en la rama que se muestra es de 3 amperes, la corriente eléctrica es de 3 amperes. En toda esta rama, ¿está bien? La corriente eléctrica, que no sé si es para la derecha o para la izquierda, pero esa corriente eléctrica va a ser igual a 3 amperes. ¿Está bien? 3 amperes. Ya. No sé si es para la derecha o para la izquierda, no me lo está diciendo. ¿Ya? Pero acá te dice que V de A es mayor que V de B. Mire, este es otro dato. Me está diciendo que V de A es mayor que V de B. ¿Está bien? V de A es mayor que V de B. Entonces, nosotros sabemos que la corriente eléctrica viaja de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencial. ¿Está bien? La corriente eléctrica viaja de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencial. ¿Correcto? Hacia puntos de menor potencial. Entonces, si viaja de mayor a menor, entonces la corriente eléctrica viaja de A hacia B. ¿Me entiendes? La corriente eléctrica viaja de A hacia B, de mayor hacia menor. Entonces, fíjate, de A hacia B, el potencial de A es mayor que el potencial de B. Este punto es A y este punto es B. ¿Está bien? Y este punto es B. Vamos a ponerlo por acá. ¿Sí? B, ese punto es B. Entonces, si viaja de mayor a menor, la corriente viaja así, en este sentido. Hasta ahí, ¿me entiendes? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Perfecto, ya. Mira, en cada punto que hay potencial eléctrico, ¿sí o no? Acá hay un potencial eléctrico. En A, en B, en todos los puntos hay un cierto potencial eléctrico. ¿Está bien? Pero te están hablando de A entre A y B. El potencial de A te dice que es mayor que el potencial de B. Por lo tanto, la corriente viaja de A hacia B. Ya. Ahora viene el procedimiento. Mira, escúchame bien. Este de acá va a ser tu guía. ¿Ya? Él va a ser tu guía. ¿Correcto? Ya. Si él va a ser tu guía, entonces tú lo vas a seguir. ¿Está bien? Entonces tú te vas a parar acá. ¿Ya? Este va a ser tu punto de inicio. ¿Me entiendes? ¿Por qué va a ser el punto de inicio? Porque yo me voy a guiar por esta dirección. Si yo me paro acá, mira, ¿ves? Si tú te paras en B, avanzarías hacia A, irías en sentido contrario de la corriente. ¿Está bien? Y eso no es correcto. Tú tienes que ir en el mismo sentido de la corriente para seguir estas reglas. ¿Me entiendes? Tú entonces tienes que pararte en A y avanzar hacia B. ¿Queda claro? Para que tú avances de acuerdo a esta guía, al sentido de la corriente. ¿Me entiendes? Y por eso acá esto es importante, mira, ve. Este dato es importante, que el potencial de A sea mayor que el de B es importante para saber cuál es el sentido de la corriente. ¿Me dejo entender? ¿Eh? Ya, ahora, Sí, profesor. ¿qué haces? ¿Qué haces? Mira, ¿qué haces? Este punto A es el inicio. ¿Ven? Este punto A es el inicio. Entonces, si es el inicio, tú vas a colocar así. Punto A, inicio, VDA. ¿Qué cosa es VDA? Potencial en el punto A. ¿Correcto? Escribes así, potencial en el punto A. Vas avanzando y pasas una resistencia. Vas avanzando y pasas una resistencia. Si tú pasas una resistencia, estarías acá. Al pasar la resistencia, mira el potencial, el voltaje, es menos I por R. Entonces acá escribes menos I, que vale 3, por R, que vale 4. ¿Está bien? I por R. ¿Me entiendes? I, que vale 3, y R, que vale 4. ¿Está bien? Ahora bien, pasas por una fuente, sigues avanzando y vas a pasar la fuente. Pero al pasar la fuente de voltaje,
lo estás haciendo de menos a más. ¿Está bien? Y si tú avanzas de menos a más, mira, ve, estarías en el primer caso, de menos a más. ¿Está bien? Y si tú pasas de menos a más, es más. ¿Correcto? O sea que acá colocas más. Mira, de menos a más es más C. O sea, más 10. Más 10. ¿Me entiendes? Pasas ahora a la resistencia. ¿Está bien? Pasa la resistencia. Al pasar esa resistencia, al pasar la resistencia es negativo, ¿sí o no? Va de más a menos. Entonces sería menos I por R. I que vale 3 por R que vale 3. ¿Está bien? I por R. ¿Correcto? I por R. Y pasas ahora a esta fuente. ¿Está bien? Esta fuente, al pasar esa fuente, de más a menos, le colocas menos. ¿Menos qué? Menos 5. ¿Está bien? Y esto va a ser igual al final. ¿Está bien? Tienes el inicio. ¿Está bien? Colocas ahí VDA. Y acá este es el final. Este es el final. Porque has caminado de A hacia B. Entonces el final lo igualas. ¿Me entiendes? Igualas al final. Pero al final, entonces tendríamos V de B. Acá hay un cierto potencial B. V de B. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces llegas acá hasta el final. Acá, este fue tu objetivo. Acá te sientas, digamos. ¿Está bien? Ya no vas a caminar más. Listo. Entonces avanzaste de A hacia B en dirección de la corriente. Y al final lo igualaste al potencial en B. ¿Ya está? ¿Está bien? Ya está. Ahora, vamos a proceder a resolver. V de A menos 12 más 10 menos 9 menos 5 igual a V de B. ¿Ve? ¿Cuánto sale toda esta suma? A ver, menos 12 más 10 menos 2. Menos 2 y acá sale menos 16. 14 sería menos 16. Muy bien, menos 16. Entonces V de A menos 16 igual a V de B. Ahora acá, llegando acá, ya te preocupas por qué es lo que te están pidiendo. A menos B o B menos A. ¿Qué es lo que te piden? A menos B, ¿sí o no? Eso Entonces acá negativo. V de A, esto pasaría al otro lado a restar, menos V de B, y esto pasa al otro lado, se convierte en más 16. ¿Correcto? Se convierte en más 16. Más 16 volts, entonces va a ser nuestra diferencia de potencial. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Está bien? Esa sería nuestra respuesta. ¿Correcto? ¿Quedó claro? Esa sería nuestra respuesta. Muchachos. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, a ver, ¿te das cuenta que es la aplicación de esto, nada más, sí o no? Pero es el procedimiento, ¿verdad? No es que existe una formulita acá, no. ¿Está bien? A veces hay formulitas que te lo expresan, ¿no? V de A más la suma de voltajes igual a V de B, pero o sea, eso no se entiende muy bien. Entonces, tú lo que tienes que hacer es guiarte por la dirección de la corriente. Tú te guías por la corriente y empiezas en A, colocas V de A. ¿Verdad? Vas como conejito saltando. Pac, saltas acá, menos I por R. Pac, saltas una fuente. Si va de menos a más, más. ¿Está bien? Si va de menos a más, es más. ¿Está bien? Saltas acá, es negativo siempre en la resistencia, y pasas acá, si saltas de más a menos, es menos. ¿Me entiendes? ¿Igualas a qué? Igualas al lugar que llegaste. Correcto, y el resto ya es simplemente la parte operativa. ¿Me entendiste? Pregunta, a Sí, ver, profe. ¿alguna duda acá? Sí, ¿Alguna? profesor, sí se entendió. Ya. A ver, tú lo que tienes que hacer es, luego de tomar nota, resolverme la pregunta 6, ¿está bien? Que es muy similar, tienes que aplicar lo mismo, seguir la misma secuencia, ¿eh? Y obtener un resultado correcto. Yo sé que lo puedes hacer también. Yo sé que lo vas a poder hacer. ¿Ya? Entonces, este es el primer tipo de problema. Vamos a ver varios tipos de problemas el día de hoy. ¿Está bien? Yo te voy a ir explicando paso a paso y al final de la clase tú vas a poder hacer cualquier cosa ya en esta parte de circuitos. ¿Está bien? Ya chicos, tomen nota por favor. Siempre aprovechen siempre a leer un poco más, ¿no?
¿Está bien? Ya, entonces así es el tema. Este tema de hoy día es básicamente así. Son métodos nada más, ¿no? Por ejemplo, las 5, las 6 y las 7 es ese mismo tipo de problema, ¿no? Cómo hallar una diferencia de potencial. Entonces, estamos partiendo de eso para poder determinar una diferencia de potencial, ¿no? Luego vamos a ver cómo se aplica esta misma idea, pero con un circuito, por ejemplo, ¿no? En un circuito eléctrico, ¿no? Con varias fuentes, o sea, la aplicación de esto, ¿está bien? De esta parte, cómo determinar corriente. Eso también lo vamos a aprender. ¿Por qué puso el menos 3 y ¿Cuál? 3? A ver, no te... En el problema 5. Sí, se escuchó un poquito entrecortado. ¿Por qué puse qué me dijiste? El menos 3 por 3. Ahí dice abajo, Ajá, en el problema 5. ¿Me escucha bien? menos 3 por 4. Sí, ahorita sí. Este de acá. Ajá, ahí. Ah, ya, mira. Acá. Más allá. Mira. Menos I por R. Menos I por R. I que vale 3. Ya, el menos 3 y 3. Este de acá es menos I por R. Ya, I que vale 3 y R que vale 3. ¿Te das cuenta? I Sí. que vale 3 y R que vale 3, pero negativo, ¿no? Ahí está, por la regla de acá, ¿no? Negativo. ¿Me entendiste? Ya. Sí. Ya, correcto. Y cuando vas de menos a más, es más 10, ahí ya solamente está la fuente. Y acá cuando va de más a menos, es menos 5. Ya. Sí. Gracias. O sea, son esas reglas de arriba. Son esas 3 reglas de arriba, ¿no? A ver, 6, 5A. 5 amperes. Muy bien. Ya, está bien. Yo quiero que varios ahí me van por favor, conforme van respondiendo, me van subiendo su respuesta, ¿ya? Me van subiendo su respuesta, ¿correcto? Eso debe de coincidir en la mayoría de los casos. Tiene que coincidir, porque es básicamente lo mismo y ahí tú te vas a quedar, ¿no? Inclusive en la 7 también lo puedes encontrar, ¿eh? En la 7 también, porque es más sencillo todavía, porque no hay ni siquiera resistencia, ¿sí o no? ¿Está bien? Así es. Muy bien, Joana. Ajá, Joana con doble N y Joana con una sola N. Bueno, hay 2 Joanas. Bien, chicos. Bueno, hoy tuvimos una grata sorpresa, ¿no? Con el partido, ¿sí o no, chicos? Las chicas también seguramente ya ven, ¿no? Ajá, muy bien, Michael. Michelle, ¿cómo dice Michelle o Michael?
está bien. Una fiera también. Ajá, Giovanna con doble N también. Muy bien. A ver, a ver. Ese es el primer tipo de problema. Como tú te das cuenta, chicos, acá realmente el profesor lo que tiene que hacer es guiarte. ¿Está bien? Por eso yo te insisto bastante. Tú tienes que repasar siempre. ¿Está bien? O sea, yo te enseño cómo hacerlo, tú lo haces y pum, se te graba, ¿no? No me sirve de nada, yo lo hago y tú miras, miras, miras y eso no aprendes nada realmente ahí. ¿Está bien? Al final todo lo entiendes, todo bonito, ¿no? Estás contento, pero la siguiente semana ya te olvidaste todo porque no hiciste nada. Vamos a ver otra situación, ¿ya? Entonces, a ver, muy bien, muy bien. Están dándome varias respuestas. Quisiera ver más resultados, me entusiasmaría más, a ver. Hasta las 7 inclusive ya varios que han encontrado la respuesta. Muy bien. Esta parte ya la voy borrando, ya deben haberlo copiado. Como siempre te digo, debes tener tu cuaderno. No tienes tu cuaderno, después no vas a saber cómo encontrar los datos. La mente es frágil, muchachos, ¿ah? Entonces las cosas bien una sola vez y listo. Ya tienes ya resultados buenos. Pero si lo haces a mí, lo haces a mí acá, ya te haces un ciclo, otro ciclo, otro ciclo. Estás aprendiendo lo mal. Ya mira, ve. Ahora yo te voy a enseñar otro tipo de problema. ¿Está bien? Y esto se va a estar reflejando en la pregunta 1. ¿Está bien? Voy a terminar de copiar, a ver, ahorita te voy a explicar esto. Ah. $300. Ya, a ver, chicos. A ver, verifiquen por favor que esté bien el dibujado, ¿no?
que esté bien dibujado los signos acá en cada uno de ellos. ¿Está bien? ¿No? El palito más largo, el palito más chiquito, eso es importante, porque si lo dibujo mal, va a salir otro resultado. ¿Ya? Está bien dibujado, ¿no? No hay error, ¿no? Con respecto a su ejercicio. A ver. Vamos a verificarlo. Menos, más. Ya, más. Bueno, el sentido de la fuente nada más. La resistencia no importa. O sea, resistencias no tienen sentido, ¿no? Ya, entonces, a ver. Miren, muchachos. Segunda situación que tienes que aprender es cómo determinar la corriente eléctrica que pasa a través de un elemento resistivo. ¿Está bien? O sea, la relación entre la corriente y las FEMS en un circuito eléctrico irreductible, o sea, de una malla. ¿Me entiendes? Mira lo que vas a hacer, ¿ya? Acá también, a ver, si estás escribiendo, si estás resolviendo, deja de hacerlo y atiéndeme, por favor. ¿Está bien? Porque tú vas a hacer la pregunta 2. ¿Ya? A ver, mira, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Yo sé que por acá pasa una sola corriente, ¿sí o no? ¿Está bien? Yo sé que por acá pasa una sola corriente. Entonces, ¿qué haces? De las fuentes que tengas, ¿ya? De las fuentes que tengas, vas a coger la mayor de ella. Profe, este es 50, este es 10, esta es la mayor. Ya, entonces coge la mayor. ¿Está bien? De las que tienes, ¿no? Y tú sabes que cuando, imagínate que hubiera una sola fuente. ¿Está bien? Imagínate que fuera una sola fuente. Entonces, tú sabes que la corriente sale del positivo y va hacia el negativo, ¿sí o no? ¿Verdad? Eso es lo que nosotros sabemos de la clase pasada. Entonces acá vas a hacer lo mismo. Sale del positivo, o sea, imagínate que está solita. ¿Está bien? Imagínate que está solita. ¿Ya? Y llega hacia el negativo. O sea, el sentido de la corriente sería así. De la mayor, ¿está bien? Coges la mayor. ¿Ya? Coges la mayor. Sale del positivo y va hacia el negativo. Entonces, a ver, la mayor. ¿Correcto? La mayor. Ya, listo. La mayor. Y asumes el sentido de la corriente de la mayor. ¿Está bien? De la mayor. Ya está. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a escribir I, que la intensidad de corriente es la suma de FEMS sobre la suma de resistencias. ¿Está bien? Suma de FEMS sobre la suma de resistencias. Esa es la intensidad de corriente. Esa es la intensidad de corriente eléctrica. Ahora, en la suma de FEMS está el detalle. En la suma de FEMS está el detalle. ¿Por qué? Porque la suma de resistencias es fácil. Suma de resistencias simplemente lo sumas. 40 y 30, y acá 50. ¿Cuánto suma? Hay tres resistencias nada más, estas tres. ¿Está bien? 70, 120. 120. ¿Está bien? 120, ya. Esto es fácil. Ya, el problema está en la suma de FEMS. Acá está el problema. ¿Qué haces? ¿Te acuerdas que tú has seleccionado la mayor, sí o no? Ya, esa mayor la vas a colocar directamente acá. ¿Está bien? La mayor la colocas directamente ahí. 300. ¿Está bien? 300. Y luego las otras las vas a colocar, pero dependiendo de esto, de su regla. ¿Me entiendes? Mira acá. A ver. Ahí está fuente. ¿Cómo está pasando la corriente? A ver. Acá pasa para arriba. ¿Va de más a menos o de menos a más? De más a menos, ¿sí o no? ¿Está bien? La corriente está yendo así. Pasa de más a menos. Y si pasa de más a menos, ¿qué es? Menos. Si va de menos a más, es más. Si va de más a menos, es menos. Va de más a menos, ¿es qué cosa? Menos. Entonces acá colocas menos 50. ¿Está bien? Menos 50. Y ahora ves la otra fuente. ¿Cómo pasa la corriente? Profe, de más a menos también. Ah, ya. Entonces es menos 10. Entonces I va a ser igual, a ver, sería 300 menos 60. ¿Sí o no? Menos 60 sobre 120. O sea que esto sería 240 sobre 120. ¿Está bien? O sea que I va a ser igual a 2 amperes.
Salió positivo, ¿sí o no? ¿Está bien? Porque te puede salir negativo, profe, sí puede salir. ¿Ya? Pero si sale negativo, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si te sale menos 2 amperes? ¿Está bien? ¿Qué hubiera pasado si sale menos 2? Simplemente el sentido cambiaría. ¿Me entiendes? El sentido cambiaría. Acá, ¿qué sentido se ha tomado? Así, ¿no? Antihorario. Entonces, como salió positivo, entonces se mantiene su sentido antihorario. O sea, es 2 amperes en sentido antihorario. ¿Me entiendes? ¿Vale? Se mantiene su sentido. Entonces, ¿cómo haces? Tomas la mayor, asumes el sentido de la corriente de la mayor, esa mayor la colocas acá en la fórmula, suma de FEMS, y luego las demás las colocas con su signo. Si va de más a menos, menos. Si fuera de menos a más, más. ¿Vale? Y abajo simplemente se suman las resistencias, nada más. ¿Vale? Operas y ya te sale el sentido, ¿vale? Y te sale su valor. ¿Me entendiste? A ver, dudas ahí. Todo claro, profesor. Todo claro, muy bien. Tome nota, por favor, y ahí ustedes deben de obtener la solución de la 2. ¿Ya? Tome nota, por favor, eso, analícelo bonito y así ustedes, a ver, apliquen en la 2 para que vean cuál es la respuesta. ¿Está bien? Hazlo bonito, Saraí, bonito, bonito, me parece que ahí en la 2, a ver, ¿qué es lo que te piden en la 2? Ah, te piden la diferencia potencial de la fuente E. Ah, bueno, el voltaje, la FEM, pues, ¿no? La FEM. Ya. Era de la 1. Ay. Está bien entonces. Ya. Bien, entonces así es como se va obteniendo, ¿te das cuenta? ¿Eh? Ya, entonces ya sabes cómo hallar la corriente eléctrica a través de una fuente. ¿Eh? La corriente eléctrica, perdón, en un circuito irreductible de una máquina. Después vamos a juntar cosas así, vamos a ir viendo cositas más interesantes también. Pero son cosas que tienes que aprenderlas bien, ¿sabes? Si no, no pasa nada. Ya, toma nota, por favor. A ver.
A ver, ajá. A ver, 6. Ya. Ajá, 6 voltios. Ujú. Ujú. Muy bien, 6 voltios, ahí está, mira. A todo el mundo le tiene que salir 6 voltios, ¿ah? Ya, esta parte ya la voy a borrar, esta parte ya lo deben haber copiado. Bueno, espero que hayan copiado todos los pequeños detalles, ¿ah? Porque eso es importante, chicos, ¿ah? Ya, entonces, mira, ve, ya sabemos nosotros cómo plantear este tipo de situación. A ver, refrendemos, a ver, refrendemos con esto. A ver. Mira, ve, refrendemos en la 3, a ver, ¿ya? Esta partecita. Mira, ve, en la pregunta 3 te da una fuente acá de E1, dice 50 volts, E1 igual a 50 volts, ¿ya? Más menos, ¿sí? ¿Está bien? Y acá E2 igual a 30 volts. A ver, acá E2 igual a 30 volts. E2 igual a 30 volts. ¿Está bien? Más o menos, así. ¿Ya? Y acá tú puedes darte cuenta fácilmente, pues esto es algo muy sencillo de darse cuenta que estas dos resistencias están en paralelo. 4 y 4, 4 y 4 te queda 2. Y acá 2 en paralelo, 6 y 6 te queda 3. ¿Recuerdas? ¿Está bien? Ahí en paralelo, pues, ¿no? En paralelo, yo creo que no es necesario hacerlo, pero por si acaso, ¿no? 6 por 6 sobre 6 más 6 es 3. Y el otro, ¿no? 4 por 4 sobre 4 más 4 es 2. ¿Está bien? Es 2. ¿Ya? Entonces, paralelo, pues, ¿no? 4 y 4 te queda 2, ¿no? 6 y 6 te queda 3. Te piden hallar la potencia que entrega la fuente E1 igual a 50 volts. La potencia de esta fuente. La potencia de esa fuente. Yo siempre les dije, bueno, la clase pasada yo les indiqué que una de las mayores preguntas que siempre hacen, que suelen hacer es potencia. ¿Está bien? Es potencia. ¿Ya? Entonces, a ver, te piden esta, mira, la potencia de esta fuente. Primero, hallemos la corriente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos a ver para hallar la corriente? I es igual a la suma de FEMS sobre la suma de resistencias. Suma de FEMS, coges la mayor, ¿verdad? La mayor, colocas la mayor, 50, 50. Asumes el sentido de la corriente de ella, ¿está bien? Corriente de ella, I, ahí está, así, ¿no? Sentido horario, ya está. Y acá te fijas en la otra fuente, pasa de más a menos, y pasa de más a menos es menos, menos 30, sobre la suma de resistencia, 3 más 2, 5, ¿está bien? Acá te queda 20, 20 entre 5, 4, 4 amperes es la corriente. Ahora, como la pregunta es, ¿cuánta potencia disipa esa fuente? A ver, la potencia disipada
la potencia tiene varias fórmulas, ¿te acuerdas? Uno es B por I, otro es B al cuadrado sobre R y otro es I al cuadrado por R. 1, 2, 3, dime, ¿cuál de esas tres fórmulas aplicarías? ¿Y al cuadrado por R? O B por I. Claro, porque R no tienes R, pues te piden acá nada más, de esa fuente. ¿Me entiendes? De esa fuente nada más. Entonces, no hay R. Entonces, el único que te va a quedar, ¿cuál es? B por I. Claro que sí. ¿Está bien? Este de acá es voltaje, es esta FEM, pues, ¿no? Como me están pidiendo la potencia, en lugar de voltaje, le pueden poner así. La FEM, pues, ¿no? La fuerza electromotriz, el voltaje de esta fuente, que sería 50, ¿está bien? Por la corriente, que es, ¿qué cosa? 4. ¿Está bien? 50 por 4, 200 watts. Listo. ¿Está bien? Ve por ahí. ¿Te das cuenta? Ya es así como se va pues obteniendo los valores, ¿no? Ahora, veamos en la 4. Profe, la 4 sí se ve tranca. Ya, vamos a ver ya qué tan tranca puede ser. Mira, a ver. A veces, pues, los problemas vienen un poquito disfrazados, ¿no? ¿Está bien? Vienen un poquito disfrazados los problemas. Entonces, uno lo que tiene que hacer es reconocer qué cosa es lo que se utiliza, qué cosa es lo útil, qué no. ¿Está bien? Qué es lo que necesitas, qué es lo que te piden. ¿Está bien? Acá hay 2 ohmios. Acá hay 20 volts. Acá hay 30 volts. Acá hay 3 ohmios. Ohmios ya normalmente no se colocan cuando tienen este tipo de arreglos, se coloca solamente las fuentes nada más. 50 volts. Y por acá hay otra fuente, una resistencia, ¿no? Una resistencia de 5, una fuente de 40. Ya está. Y acá un voltímetro. Un voltímetro. Un voltímetro ya sabemos que es un instrumento que lo que hace es leer la intensidad, o perdón, el voltaje entre los puntos de conexión. ¿Está bien? El amperímetro lee la corriente, el voltímetro el voltaje. Ya, mira, ese es el ejercicio que te da. Te pide la lectura del voltímetro ideal. Profe, ahí sí se ve tranca. Vamos a ver, ¿ya? ¿Qué tan difícil es con lo que hemos aprendido? ¿Está bien? Mira, ve. Primero, ¿qué cosa lee el voltímetro? Ah, profe, el voltímetro lee el voltaje. ¿El voltaje qué? ¿Dónde está conectado? ¿Entre este punto y este punto? ¿Sí o no? ¿Está bien? Ponle el punto X y este punto Y. Entonces lee el voltaje entre X y Y. ¿Correcto? Eso es lo que hace el voltímetro. Lee la diferencia potencial o voltaje que hay acá. Entonces, ya sabiendo qué hace, tú lo retiras. Cortas acá y esto vuelve. ¿Me entiendes? Eso vuelve. Ya está, listo. Olvídate del voltímetro. Ahora, esta parte de acá, mira, ¿ve? Este es un cable suelto, ¿sí o no? ¿Está bien? Es un cable suelto. Como es un cable suelto, tú agarras el cablecito, eso es un cable suelto. Este está en el aire, ¿te das cuenta? Es un cable suelto, entonces sácalo, pues. ¿Está bien? Sácalo para que no estorbe. Ahí está. ¿Está bien? Sácalo para que no estorbe. Listo. Ahí está el cable suelto. Esto es 40 volts y acá hay 5. Pero como es un cable suelto, muchachos, por acá no pasa corriente. Lo único que he hecho es agarrar el cable y pasarlo para allá. Y por acá nunca pasa corriente. ¿No ves que es un cable suelto? ¿Está bien? Esto está en el aire. ¿Está bien? Está en el aire. Está separado, está en el aire. Esto es un cable suelto. ¿Ya? Por ahí no pasa corriente. La corriente solamente va a pasar en un circuito cerrado, ¿no? ¿Está bien? La corriente va a pasar acá. Y esto nosotros ya sabemos qué hacer, ¿sí o no? Mira, a ver, colocamos acá más menos, colocamos acá más menos, colocamos acá menos más. ¿Está bien? Hacemos lo siguiente, cogemos la mayor de ellas, ¿está bien? La mayor es 50, menos 30, 20, 50, y encontramos el sentido de la corriente de la mayor. Sale del positivo y va hacia su negativo. Ese es el sentido de la corriente, ¿sí o no? Ahora, I es igual a la suma de FEMS sobre la suma de resistencias. Pero ahí ya no va a alcanzar, así que voy a necesitar un poquito más de espacio. ¿Ve? Mira, no sé si esta partecita del dibujito lo puedo borrar. ¿El dibujito lo copiaron? Sí, profesor, ya lo hemos tomado captura. Bien. Espero que sí, porque sí les di tiempo. Hay algunos que copian rapidito, otros que toman fotos, otros que
se demoran un poquito más, pero creo que tuvieron el tiempo suficiente para haberlo copiado, ¿ya? Así que mira, ve. Mira, ve. Nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a encontrar la intensidad de corriente. ¿Y a qué es igual? A la suma de FEMS sobre la suma de resistencias. ¿Está bien? La suma de FEMS, ¿a qué es igual? La suma de FEMS sería, coges la mayor, 50, ¿verdad? La mayor. Y luego el resto le pones el signo. Mira acá, a ver acá. ¿Qué sería? De más a menos. Menos 30. Menos 30. Y acá, a ver. Más 20. De menos a más 20. Más 20. Sobre la suma de resistencias. A ver, suma las resistencias. 3 más 2, 5. Es lo único que hay. Acá no pasa nada, eso está libre. ¿Está bien? 5. A ver acá. 50 más 20, 70, 40. Entre 5, 8. 8 amperes. ¿Está bien? La corriente es 8 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como ya tienes la corriente que vale 8 amperes, solamente te fijas en el tramo XY. ¿Está bien? Solamente te fijas en el tramo XY. ¿Por qué, profe, en el tramo XY? Porque lo que te piden es el voltaje que hay en ese lugar, nada más, pues. ¿Está bien? Tú acá, mira, ve, este es punto X y este es el punto Y. Acá hay una resistencia de ¿cuánto? Acá hay una resistencia de 2, ¿sí o no? Pero tú sabes que por él está pasando esta corriente, que vale ¿cuánto? Que vale 8, ¿sí o no? La corriente que pasa por acá, ¿cuánto vale? La corriente que pasa por ahí vale 8 amperes. Como la lectura que te piden es del voltímetro, y esto es el voltaje entre X y, ¿sí o no? Y tú sabes por la ley de Ohm que esto es I por R, ¿sí o no? ¿Está bien? I que vale 8 y R que vale 2. O sea que ¿cuánto lee el voltímetro? 16. Esa sería la lectura de ¿qué? Del voltímetro. ¿Te das cuenta? Mira, ve. Era simplemente quitar esto, ¿está bien? Entender que la lectura del voltímetro es el voltaje que hay acá nada más, ¿está bien? Y el resto ya nosotros lo hemos aprendido a hacer, ¿sí o no? ¿Está bien? Cuando llevamos la corriente, trabajo solamente en este pedacito, porque lo que quiero es el voltaje solamente en ese pedacito, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces el voltaje ahí es I por R, de acuerdo a la ley de Ohm, ¿está bien? Y ya como tengo la corriente y tengo la resistencia, ya saco el voltaje. ¿Qué tan complicado fue? A ver. ¿Me entendieron, chicos? Sí, profe, todo claro. Esta es la base de todo. ¿Está bien? Todos los problemas que te puedan venir tienen esta misma idea. ¿Está bien? Vamos a ver luego algunas situaciones. Vamos a aprender algunas situaciones que parecen también que podría ser diferente, pero es lo mismo. ¿Está bien? Y lo vamos a descubrir luego. ¿Ya? Tome nota, por favor. ¿Está bien? Hay una situación más que vamos a analizar. Un tipo de problema más que vamos a analizar. Obviamente que si tú te das cuenta, pues esta parte, si no lo repasas, ¿no? No lo revisas, te olvidas rapidito, ¿ah? ¿Sí o no? Porque hay bastantes detalles, ¿sí o no?
A ver, vamos a ver. Una aplicación de la primera ley de Kirchhoff. ¿Está bien? Mira, pero todo está en lo que uno te explica, chicos, ¿ah? Todo está en lo que uno te explica. O sea, uno dice, ¿cómo será esto, no? Pero si tú lo piensas, todo está en lo que uno ha explicado. A ver. Acá hay 2, 4, acá hay 5. Acá hay 30 volts. ¿Está bien? O sea, ese es el potencial en este nodo, ¿sí o no? ¿Verdad? Ese es el potencial eléctrico. Si yo te hablo de un punto, ¿recuerdas? Se llama potencial eléctrico, ¿sí o no? Esto es A, ¿está bien? Esto es 24 volts, potencial eléctrico, y acá 22 volts, ¿está bien? El potencial eléctrico, ¿correcto? ¿Ya? Y este es el nodo, ¿no? Este de acá es el nodo, ¿no? Ahí tienes un nodo. Listo. La pregunta es, hay el potencial en el punto A, hay el potencial eléctrico en el punto A. A ver, chicos, ¿cómo podemos encontrar el potencial eléctrico en el punto A? A ver, recordemos, en la ley de Ohm, cuando tú tienes un elemento resistivo y pasa corriente eléctrica, ¿está bien? Esa corriente eléctrica va de un punto de mayor potencial hacia un punto de menor potencial. De tal manera que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Este V es el voltaje. Por ejemplo, entienden esto. ¿Ya? Vamos a recordar un poquito la teoría. Mira, si acá yo te digo que hay 80 volts de potencial, este 80 volts no es el voltaje, no es este. Es el potencial en ese punto. Este de acá, digamos que vale 50 volts. Este es el potencial. Digamos que esto es X, esto es Y. La diferencia de potencial es lo que se escribe acá. La diferencia de potencial. O sea, de 80, 50, 30. Este voltaje sería 30. ¿Me entiendes? ¿Está bien? El voltaje o diferencia de potencial entre los dos extremos, siendo el punto de mayor potencial y este el punto de menor potencial. La corriente viaja de mayor a menor. ¿Está bien? Y este voltaje en el BIR, el voltaje es la diferencia de potencial entre sus extremos. Clase pasada. ¿Está bien? Entonces, mira, ¿cómo esto va a influir en el problema? Mira, acá hay 30 volts de potencial. Acá hay 22. En esta rama, ¿cuál es el de mayor potencial? 30. Y el de menor, 22. Entonces la corriente, ¿hacia dónde va? De mayor a menor. O sea, la corriente viene así. Esta corriente que la voy a llamar I1 tendría este sentido, hacia arriba, de mayor a menor. ¿Está bien? ¿Cuánto vale el voltaje? ¿Cuánto vale el voltaje acá? Si desde 30 a 22, el voltaje es 8. ¿Está bien? Entonces, este voltaje 1 es igual a I1 por la resistencia. Ese voltaje 1 es 8. Eso es I1 por la resistencia, que es 4. O sea que I1 es igual a 2 amperes. ¿Está bien hasta ahí? No hay problema, ¿no? ¿Me entendiste esa parte? Sí, profesor. A ver, lo mismo vamos a hacer acá. Mira, ve. Mira, ve. Este punto es 30 y este punto es 24. Esto es mayor y este es menor. ¿Sí o no? Acá este era mayor, este era menor. Acá también, ¿no? Este es mayor y este es menor. ¿Sí o no? ¿Está bien? Ya, entonces fíjate.
La corriente va hacia dónde? Hacia arriba, ¿sí o no? De 30 a 24. Esta es una corriente I2. ¿Cuánto vale el voltaje de acá? ¿Cuánto vale el voltaje? ¿Ah? 6. 6. Muy bien, 6. Entonces el voltaje 2 va a ser igual a la corriente 2 por la resistencia. ¿Cuánto vale el voltaje? 6. ¿Cuánto vale la corriente? I2. ¿Y cuánto vale la resistencia? 6. ¿Está bien? Perdón, 2. ¿No? La resistencia. 2. Entonces, ¿cuánto vale I2? 3. 3 amperes. Listo. A ver. Ahora. Ya, esta parte ya lo deben haber copiado. Mira, ve. Ahora, escúchame. Esto es un nodo. Vamos a lo que hemos visto esta clase. Primera ley de Kirchhoff. Si yo tengo un nodo, ¿todas las corrientes pueden entrar a un nodo? ¿Todas? No. No todas entran. ¿Todas pueden salir? No. ¿Eh? Algunas entran y otras salen, ¿sí o no? Sí. ¿Estas dos cómo están? Saliendo. Saliendo. Entonces la corriente acá, ¿cómo tendría que ser? Tendría que entrar. Así es. Muy bien. No hay otra posibilidad, ¿sí o no? Tiene que entrar. O sea que esa corriente va hacia arriba, ¿sí o no? ¿Está bien? Tiene que entrar. Porque estas dos ya están saliendo. ¿Está bien? Estas dos salen del nodo. Esta tiene que entrar al nodo, ¿sí o no? No hay otra forma. ¿Sí o no? ¿Está bien? No hay otra posibilidad. Entonces, si esta corriente entra, ¿cuál es el punto de mayor potencial? ¿30 o A? Ah. Ah, Claro, porque la corriente siempre va de mayor a menor, ¿sí o no? ¿Verdad? La corriente siempre va de mayor potencial hacia menor potencial. ¿Sí o no? Entonces, acá, en esta parte, este es el mayor y este es el menor, ¿sí o no? Para que viaje así la corriente, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, a ver ahora. Ese voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. ¿Cómo escribirías el voltaje? V de A, ¿no? Menos 30. ¿No es que este es el mayor y este es el menor? Y es la resta de los dos, ¿te acuerdas? ¿Está bien? Es el mayor Sí, menos profesor. V de A menos 30. Dime. Sí, Ya. me acuerdo. Y esto va a ser igual a I3. I3. Pero, profe, ¿cuánto vale I3? Ah, ¿cuánto vale I3? A ver. ¿No es cierto que de la primera ley, la suma de corrientes que entran, o sea, I3 es igual a la suma de corrientes que salen, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, I3 se reparte en 2. I3 va a ser igual a 2 más 3. O 2 sea, más 3. 5. ¿viste acá? Han salido 5 amperes han salido de este nodo. Entonces tiene que haber entrado 5, pues. ¿Está bien? O sea que I3 vale 5. ¿Y R cuánto vale el R que está acá? Este sería el R, ¿no? Que vale 5. 5. O sea que el potencial en el punto A, esto se llama potencial eléctrico, ¿ah? No es voltaje, es potencial eléctrico en el punto A. Potencial eléctrico en el punto A. ¿Ya? El potencial eléctrico en el punto A, ¿cuánto te va a quedar? 55. Ahí está. El potencial eléctrico en el punto A sería 55 voltios. ¿Se entendió? Sí, profesor. Correcto. Mira ese tipo de problema donde aplicamos la ley de Kirchhoff. ¿Sí o no? Muy bien. Tome nota, ¿verdad? Ese tipo de problema, bueno, hace tiempo vino un problema bien parecido a eso. ¿No? Hace años, ¿no? Hace años. Después no lo he vuelto a ver, ¿no? Pero hace años sí vino una pregunta de examen de admisión así, ¿no? Y tranquilamente puede venir, ¿no? ¿Sí o no? Y está bonito, ¿ah? Porque la gente se equivoca. O sea, si no te lo han enseñado bien, o sea, no sabes cómo hacerlo. No sabías cómo hacerlo. Mira cómo es puro concepto. ¿Te das cuenta? Puro concepto. Corrientes que entran igual a corrientes que salen.
El voltaje es la diferencia de potencial que existe entre dos puntos. Y siempre la corriente va de puntos de mayor potencial hacia puntos de menor potencial. Y con esos conceptos sale todo. No sé si te llegas a dar cuenta. Pues la física es bonita. Toma su tiempo aprenderlo, pero si tú no manejas los conceptos fundamentales, las ideas principales, no tienes idea, pero siempre te vas equivocando. Por eso todo necesita su tiempo de maduración, ¿no? Para que tú lo puedas comprender. Por eso te digo siempre, todo lo que uno te explica, tienes que repasarlo para que no se te vaya, pues, ¿no? Y la diferencia en un examen de admisión está en esos cursos, pues, ¿no? ¿Sí? Porque no mucha gente te va. Primero, no mucha gente entendió esto, ¿no? O sea, no se lo explicaron tan bien, ¿no? Y segundo, que no lo estudia, ¿no? Entonces se olvida, ¿no? Pero la diferencia está en esto. En otros cursos es un poco más fácil acordarse las cosas. La 8 sale 5,55. Ese, claro. Bien, ahora te voy a enseñar ya otro tipo de pregunta también que es lo mismo, pero te lo presentan de otra manera y a veces la gente no sabe qué hacer, ¿ya? Y ha venido examen de admisión también, ¿no? ¿Está bien? Creo que es la pregunta donde la mayoría pues caía, ¿no? Está bien, en examen de admisión, ¿no? Porque no tenía los conceptos bien claros, ¿no? Y no sabía que se podía hacer eso, ¿no? Entonces eso te lo voy a enseñar luego, ¿ya? Y con eso ya todo lo demás sale. Todo lo demás se puede resolver. Y te voy a enseñar una diferencia, ¿no? Con... Vamos a ver.
Bien, vamos a ver este problema, este tipo de problema también. Ya, como la pregunta 10. Esto también ha venido en examen de admisión. Ya. Dice, en el circuito que muestra la figura, hallar la potencia disipada por R igual a 2 ohmios. La potencia disipada por R igual a 2 ohmios. ¿Sí? La potencia disipada por esta. Mira, yo en este ejercicio, yo te voy a enseñar no solamente a encontrar la potencia, ¿está bien? No solamente encontrar la potencia, sino también encontrar la lectura del amperímetro. ¿Me entiendes? O sea, claro, el problema aquí es la potencia, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, yo te podría hacer, ya la potencia lo sale así, ¿sí? Pero lo más interesante acá es este de acá, este amperímetro. ¿Está bien? En pregunta de examen de admisión a veces han pedido la lectura de ese amperímetro. ¿Está bien? Entonces ahí hay que tener un poquito más de cuidado. ¿Está bien? Entonces, a ver, atiende acá por favor porque este es el otro tipo de problema que se puede presentar en un examen de admisión. ¿No? En esta parte, ¿no? Mira, escúchame, ¿ya? Vas a seguirme, ¿ya? Vas a seguir. Tú te vas a fijar en esta rama, en la rama central. ¿Entiendes? Te vas a fijar en la rama central. Te vas a fijar en la rama central. Y en la rama central puede haber un cable solo, ¿está bien? Un cable solo, como lo es en el problema 9, ¿está bien? O puede haber una fuente. ¿Me entiendes? Puede haber un cable solo o puede haber una fuente. ¿Me escuchas? Si tú ves cable solo acá, en esta rama central, cable o fuente, el problema se puede resolver así. ¿Está bien? Conforme te voy a enseñar. ¿Qué pasa si tú ves fuente y resistencia? Ese problema es bien laborioso, ¿está bien? Y nunca ha venido en pregunta de examen de admisión en San Marcos. ¿Está bien? Es tedioso para poderlo trabajar. ¿Está bien? Operativo. ¿Está bien? Te va a demandar, pues, si es que tú lo llegas a resolver, si sabes cómo hacerlo, te va a demandar mucho tiempo, ¿no? O sea, mínimo lo resolverás ¿en qué? En 8 minutos, pues, ¿no? Entonces, ese tipo de problema no se coloca en pregunta de examen de admisión de San Marcos, lo tienes que resolver en 1 minuto 70, ¿no? En 1 minuto y medio, ¿no? En 2 minutos, ¿no? ¿Está bien? Eso no te va a venir. ¿Está bien? Nunca ha venido tampoco, ¿ya? Lo que sí te va a venir, o te puede venir, es esto, cable o fuente. Si por ejemplo alguien en San Marcos, pues, ¿no? A nosotros a veces en la pre reclamamos que a veces colocan alguna, ¿no? Alguna locura, ¿no? Si pudiera, por ejemplo, un elemento resistivo, deja ese problema. Deja que alguien lo intente, seguramente se va a equivocar, seguramente le va a demandar mucho tiempo, va a perder el tiempo. O sea, no es conveniente hacerlo. ¿Está bien? Y nunca ha venido, ¿no? Tampoco te piden ese tipo de problemas en el prospecto, ¿ya? Por eso te digo. Pero esto sí, ¿ya? Esto sí puede venir. ¿Por qué? Porque acá, mira, tú puedes hacer esto, pues. Si esto viene así, ¿ven? Fuente o cable,
tú lo que puedes hacer es separarlo. Lo separas. ¿Ya? Lo separas acá. 4 volts, 6 volts, 2 ohms. Y acá el otro. ¿Sí? Los 4 volts es para ambos, pues, ¿no? ¿Sí? La resistencia y acá los 8 volts. 4 y 8. Ahí está. Lo separaste. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Acá hay la corriente. ¿Está bien? Vamos a llamarle I1. I1, suma de FEMS sobre la suma de resistencias. Coges la mayor, igual, ¿no? Menos más. Acá es menos más. La mayor, ¿verdad? Es esta, ¿sí o no? 6. Y la corriente vendría así, ¿no? De más hacia menos, o sea, hacia arriba, ¿no? I1. ¿Está bien? Así, ¿no? ¿No? Entonces acá sería de menos a más, ¿qué cosa sería? Más, ¿sí o no? ¿Verdad? De menos a más sería más. Entonces acá más 4. Sobre la resistencia, que esta es la única que hay, ¿no? 2. O sea que esto te sale 5 amperes. ¿Ah? 5 amperes. 5, listo. Ahora cogemos al otro lado. Mira, ve. Más menos, más menos. Esta es la mayor. ¿Está bien? Y 2, suma de FEMS sobre la suma de resistencias. La FEMS es 8 y acá viene la corriente así, ¿no? ¿Sí o no? Viene la corriente así, esta es corriente I2. Como acá pasa de menos a más, es más 4 sobre la resistencia que sería 4. ¿Cuánto sale? 2 entre 4, 3 amperes. 3 amperes. ¿Me entiendes? 3 amperes. Entonces fíjate, en la rama central, si yo este gráfico lo llevo acá arriba, si este gráfico yo lo llevo acá arriba, esto vendría así, ¿no? ¿Sí o no? Y 1, 5. 5. Y acá este gráfico lo llevo acá arriba, sería así. Y 2, 3. Entonces, como los dos van hacia arriba, mira, ve, como las dos corrientes acá, a través del amperímetro, van hacia arriba, ¿correcto? Mira, ve, para arriba, entonces ambos se suman. Se suman. Profe, ¿qué hubiera pasado si este fuera para arriba y el otro acá para abajo? Se restan. Pero como los dos van en el mismo sentido, recuerda, mismo sentido se suman. Entonces, ¿cuál sería la lectura del amperímetro? La lectura del amperímetro sería 8. 8 amperes. ¿Está bien? 8 amperes. Y ahí ya te enseñé a encontrar la lectura del amperímetro. Profe, no hay clave. No, pues no hay clave porque eso no te están preguntando, ¿sí? La pregunta que hace es, ¿cuánto vale la potencia que hay acá? Ya, pues entonces, a ver, si tú quieres encontrar la potencia ahí, la pregunta es más fácil, ¿no? Porque esto es I y esto es R. I al cuadrado por R. I, que vale 5, o sea, bastaba con trabajar con este nada más. ¿Te das cuenta? Mírame, que vale 5, 5 al cuadrado, porque por acá pasa esta corriente I1, ¿no? Y 1 pasa por acá, por la resistencia que es 2. O sea que de acá la potencia sería 25 por 2, 50. 50 watts sería la respuesta en ese problema. Pero lo que yo quería más que la respuesta, porque si yo lo separo y trabajo acá, ya simplemente hay I1, ¿verdad? Esta corriente, esta resistencia de 2 y lo multiplico y me sale la respuesta, ¿sí o no? Pero lo que quería enseñarte aparte era cómo encontrar la lectura del amperímetro. Y acá se suelen equivocar, y te voy a decir por qué se equivocan. ¿Eh? Mira, escúchame bien lo que te voy a decir, para que no te equivoques, porque esto ha pasado, como te digo, ha venido un examen de admisión, y mucha gente, ¿no? Venía después y me decía, profe, y tal cosa, y yo lo sumé, lo resté por tal razón. ¿No? Mira, algunos dicen esto, ya, acá la corriente es horaria,
Perfecto. Acá la corriente es antihoraria. Perfecto. ¿Sí o no? Antihoraria y horaria. Ah, entonces lo resto. Mangaba. ¿Sí? Lo que tienes que darte cuenta es no en el si es horario o antihorario, no, sino cómo pasan las corrientes por ese cable donde esté el amperímetro. ¿Cómo pasan? Si ambos pasan en el mismo sentido o si pasan en sentidos contrarios. Eso es lo que tienes que fijar. ¿Me dejo entender? Ya, muy bien. Entonces ya con eso ustedes pues ya estarían pues con mucho mayor, una mejor base para poder desarrollar cualquier tipo de problema. Profesor, en la 9 sale 2 amperes, ¿verdad? En la 9, sí, claro, pues, ¿no? Sale 2 amperes, ¿no? Claro que sí. Muy bien, muchachos. Bien, tómenle ya una captura, ahí nos quedamos. Espero que hayan aprendido bastante. Por favor, repasen para que no se puedan olvidar y quede ya en su cabecita todo.